Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Millennials, una entrega nueva que vamos a dar en esta tarde hacia nuestro público en línea a través de Facebook y YouTube principalmente, en donde hoy vamos a compartir un tema que estamos retomando. Hace unas semanas atrás habíamos hablado de las paradojas del liderazgo y hoy vamos a completar este fantástico conocimiento que gracias al apoyo de la Business Coaching School y con la consideración del principal pensador sobre esta línea de conocimiento, desde Bélgica le agradecemos al doctor Steven Polmans por permitirnos estar aquí compartiendo esto desde Europa para Latinoamérica. Vamos a esperar que la gente se pueda conectar. Invitamos a todas las personas que están presentes ya conectándose con nosotros, que nos compartan en el chat desde qué ciudad, desde qué país se encuentran. Y antes de arrancar, mientras esperamos que vengan más personas, si ustedes pueden compartir este enlace en sus redes sociales, les agradecería mucho. Y mientras tanto, pues quisiera conocer qué conocimiento tienen sobre qué significa paradojas. Así que esto, mientras tanto, si desean inscribir en la columna de los comentarios, vamos a descubrir desde sus conocimientos un avance más importante sobre lo que significan las paradojas aplicadas al liderazgo. Muy bien, vamos a arrancar en este momento. Paradojas del liderazgo, bienvenidas y bienvenidos. Este tema realmente es una, digamos, conexión tan importante con lo que está sucediendo hoy en día. Por eso he puesto como principal introducción a las paradojas del liderazgo una definición que ha sido compartida recientemente por una empresa que yo sigo mucho, incluso previamente en mi experiencia laboral he podido desarrollar una amplia carrera. Se trata de la firma consultora mundial Deloitte & Touche. Y ellos acaban de hacer una publicación sobre su reciente estudio sobre las tendencias de capital humano a nivel global, dando a conocer que la paradoja, como se define aquí, una situación, persona o cosa que combina características o cualidades contradictorias. Es decir, tiene un significado etimológico que significa contrario a la opinión común. Entonces, esto es algo que significa contradictorio. Pero hoy vamos a entender que estas fuerzas que son contradictorias, como el blanco y negro, realmente son complementarias. Y ahí es en donde vamos a superar la dualidad en donde hemos estado viviendo. Y esto Deloitte lo menciona como algo muy importante, ya que vemos que la paradoja más urgente que las organizaciones deben enfocarse hoy en día es entre la tecnología y la parte humana. Si el mundo está moviéndose con la tecnología, es que podemos nosotros permanecer como humanos. Si ven, son fuerzas contradictorias. Aquí nosotros vamos a poder ver cómo seguir un camino en donde la paradoja nos permita avanzar. Esto, representado en el estudio de Deloitte que les menciono, tiene que ver principalmente con el estudio que se basa en la empresa social, el renacer de el aspecto humano, el enfoque más humano para el mundo de la tecnología que estamos viviendo. Sí, es en donde, por ejemplo, un tema que si ustedes, las personas que nos están acompañando, recuerdan, hace varias entregas anteriores habíamos hablado sobre el propósito de esa empresa social que rescata, más allá de buscar solamente el beneficio de los shareholders, de los accionistas, busca también el beneficio y la contribución a todos a su alrededor, consumidores, empleados, proveedores, comunidad y sobre todo el medio ambiente. Hoy es un tema muy interesante y muy, digamos, de tendencia. Tal vez algunos de los líderes que nos estén viendo
puede haya que estado esta semana en un gran debate mundial que se dio y en Ecuador tuvimos como sede principal sobre cómo llevar al planeta hacia un mundo más sostenible, más justo, más inclusivo. Y eso es parte del propósito de las empresas. Entonces, esta paradoja entre la parte humana y la tecnología es lo que Deloitte ha podido ver. Es importante que ahora rescatemos. Les invito a que puedan buscar más información de Deloitte sobre este tema, porque realmente aquí lo he hecho solo como una introducción para que veamos que es una tendencia que se está llevando y que ahora quisiera darles otro ejemplo sobre las paradojas. Paradoja es una enseñanza que nos deja una persona, muy interesante desde Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes haya escuchado con anterioridad sobre James Stockdale o la paradoja de Stockdale. Si desean poner algún comentario o alguna pregunta, con total libertad, siéntanse para hacerlo en el chat. Yo estaré monitoreando para saber cualquier duda. Por ejemplo, entonces, ¿han escuchado de James Stockdale o la paradoja de Stockdale? Es más o menos, para remontar un poco, James Stockdale fue un aviador y vicealmirante de la Marina de Estados Unidos. Él llegó a ser prisionero y fue torturado durante 8 años en la guerra de Vietnam. Pero gracias a su gran pensamiento, su estilo de vida, digamos, de una forma estoica, como los antiguos que conocemos generaron este tipo de pensamiento, de filosofía, pudo sobrevivir y salir libre de esta situación. Por eso fue condecorado, creo que es de los oficiales más condecorados de la Armada Marina de Estados Unidos. Y cuando él salió, fue justamente que se pudo conocer qué hizo. Fue la pregunta que le habían hecho. ¿Cómo logró resistir y salir vivo? Él textualmente nos comparte lo siguiente. Nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé, no solo de que iba a salir, sino también de que al final lo conseguiría y convertiría la experiencia en el evento más importante de mi vida. Y con el tiempo no cambiaría. Bien interesante, fue como un sentido de optimismo que él impregnó en su vida y además lo compartía con los demás. Fue muy inteligente, ya que, por ejemplo, él se autolastimaba para poder disimular que no podía estar bien, pero realmente en su interior él tenía otro concepto de la situación, incluso llegaba a inspirar a los demás reos para que podrían sobrellevar mejor la situación. Y una pregunta, y justamente esta pregunta que le habían hecho, ¿quiénes fueron los que no lograron sobrevivir? Y esta pregunta fue la que permitió sacar la paradoja de Stockdale, porque él, cuando le preguntaron sobre quiénes no pudieron sobrevivir, decía que fueron los optimistas. ¿Y cómo es esto? Si él era optimista, pero los otros optimistas no vivieron. ¿Qué pasa aquí? Él decía, los optimistas en Navidad decían, vamos a estar afuera. Llegaba Navidad, pasaba la Navidad y no salían. Entonces decían después, para la Pascua vamos a salir. ¿Y qué pasaba? Llegaba la Pascua y nada. Y entonces para el Día de Acción de Gracias esperaban igual y volvía a ser otra vez que no salían. Y de repente las personas morían porque se les partía el corazón y se sentían bien acabados, deprimidos, porque todas las ilusiones que creaban no se lograban. Aquí es importante esa diferenciación entre el optimismo, exceso de optimismo que tenían estas personas y el optimismo que tenía Stockdale. Aquí hago referencia, Stockdale, además del optimismo, aquí está la paradoja, tenía una fiel convicción de que iba a salir, pero además contaba con la disciplina de saber confrontar los hechos o la realidad dura que estaba sometido. Entonces es como una aceptación de la realidad que es tan fuerte, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, y el optimismo o una fe inamovible de que podremos salir adelante. Esta es más o menos la paradoja, ¿no? Si ven las dos fuerzas que se contradicen, pero se complementan.
Aquí es como, por ejemplo, ustedes podrían pensar, es un péndulo de la crisis que estamos viviendo. Si se va hacia un lado, es un extremo positivismo, y aquí es donde nosotros tal vez no desarrollamos una, digamos, capacidad de tener atención selectiva de la información, de las situaciones para poder adaptarnos. Cuando tenemos un exceso de ilusión, no somos capaces de crear una realidad y más bien nos basamos en falsas expectativas. Fue lo que pasó con las personas que no lograron salir. Se estaban muy positivas, pero por el otro lado del péndulo llegaban a el miedo o el pánico de quedarse quietos y no hacer nada y solamente esperar a que la situación cambie sin tomar protagonismo. Entonces, la verdad, para poder manejar una paradoja y no estar en los extremos es el equilibrio. Y eso es el mensaje que hoy vamos a poder sacar adelante, principalmente para los líderes que estamos encargados de las demás personas en lograr tener un equilibrio en la situación y poder, más que todo, sobresalir, más que sobrevivir, prosperar. Es un gran ejemplo de las paradojas que yo quería incluir ahora para un poco inspirarnos. Y en adelante lo que vamos a ver tiene mucho más que ver en el tema llevado hacia el campo empresarial. Como les mencioné al inicio, este webinar está inspirado recientemente, incluso hace una semana fue que el doctor Steven Polman, lo pueden ver aquí, que es de origen belga y ha viajado por todo el mundo a través de su profesionalismo como un gran coach, como un gran maestro. Él actualmente hizo el libro de las paradojas del liderazgo, dado que a través tanto de su expertise, de sus conocimientos, de sus estudios, ha podido también desarrollar un gran conocimiento a través de la investigación y de la recolección de datos, tanto neurofisiológicos como de la observación del comportamiento de los directivos y los gerentes en acción. ¿Cómo ha hecho esto? Pues principalmente a través del laboratorio de neuroentrenamiento, Neurotraining Lab, es en donde yo tuve el privilegio de poder participar hace algunos años atrás y que posteriormente en el desarrollo que se dio en España creció a gran manera, se encuentra ahora también en otros países y volvió a sus orígenes el doctor Steven Polman, desde España hacia Bélgica, para estar actualmente trabajando en la Universidad de Antwerp, o Amberes, como se lo dice en castellano, y además como el responsable de un programa, el nombre está aquí en inglés, pero básicamente es un programa que mezcla tecnología y neurociencias para habilitar organizaciones de alto rendimiento. Este tema del alto rendimiento conectado a las neurociencias y tecnología es lo que nos va a permitir hoy entender cómo son las paradojas que debemos gestionar. La frase del doctor Polman es básicamente que para poder manejar las paradojas debemos volvernos la paradoja, debemos volvernos las dos partes y saber cómo cambiar. Vamos a verlo más adelante. Aquí pueden ver unas breves imágenes de lo que les comentaba el laboratorio. Realmente es un lugar muy interesante de entrenamiento porque si ven acá, por ejemplo, el cuadro está dividido en la habitación o el lugar del laboratorio en dos habitaciones. Es una habitación en donde interactúan, tú estás sentado en una mesa con más personas hablando de casos prácticos comunes en las empresas, resolución de conflictos, negociaciones, conversaciones para generación de productos, etcétera. Y desde otro lado, desde un vídeo posterior, están observando tanto tu comportamiento, tus tareas, cómo gestionas, y además las computadoras a través del headset que tienen en tu cabeza van a darte datos neurofisiológicos de la activación de las principales funciones en tu cerebro. Y toda esta información al final se te es de vuelta, porque ese feedback es el que te va a permitir mejorar, salir más resiliente, ¿de acuerdo? Y esto es en donde, como les mencionaba, tuvo su origen en España, este laboratorio, está en Bélgica también, en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, y estamos muy prontos, si la pandemia nos permite en estos momentos, traerlo a Ecuador, a Portugal y a México. Estamos trabajando arduamente para poder lograrlo. Pero bien,
Vamos a la práctica. Como les dije, el Neurotraining Lab es una metodología de evaluación y de desarrollo de competencias de liderazgo que nos permite observar los comportamientos y a la vez medir la actividad neurocognitiva asociada a estos comportamientos. ¿Con qué propósito? Pues al final brindarles la neuroretroalimentación contingente, es decir, basado siempre en la tarea. Este es un feedback muy, muy positivo. Y además, para poder aumentar la inteligencia emocional, el desempeño y la salud en los gerentes. Aquí está una foto del informe que, bueno, son varios informes que te entregan, son varias vueltas que tú tienes que dar en este laboratorio para ver cómo va evolucionando tu nivel de competencias. Aquí es un dato propio mío del tiempo que yo tuve para poder participar en este laboratorio, y aquí están todos los datos que te entregan. No voy a ser muy técnico en hablarles qué hay en cada uno de estos aspectos, y más bien quisiera proponerles, revisemos el modelo base que le permite al Neurotraining Lab sacar la información, los datos para el desarrollo de los líderes y a la par para lo que es las paradojas del liderazgo, este libro que está calientito para todos los que estén interesados en adquirirlo. Bueno, realmente ahora está en una versión en inglés y todo su movimiento se está dando en Europa, y esperamos que para el próximo año pueda llegar hacia Latinoamérica en su versión de castellano. Déjame ver si hay preguntas. No hay preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. Pues el modelo básico del Neurotraining Lab está, perdón, se me fue la presentación. Está un poquito lento esto. Ahí está. Permítame ver. Que se fue la presentación. Una más. Muy bien. Esto está aquí un problemita. Permítame, solo lo soluciono. Mientras tanto, vamos a seguir conversando lo que estamos viendo ahora. Esta diapositiva se me escondió del modelo de base, pero ya la vamos a compartir. Ahora sí. Muy bien. Permítame. Ahora sí, share screen. Muy bien. Aquí estamos. Ok, ¿cuál es el modelo base sobre el cual este laboratorio desarrolla las competencias? Normalmente las personas que trabajamos en recursos humanos entendemos más el significado de competencias. Tiene que ver con los hábitos, con esos comportamientos o conductas observables que siempre van a estar asociadas al alto rendimiento, al alto desempeño. No podemos decir que es una competencia si no es algo que es recurrente, que se lo genera todos los días y está asociada a un alto desempeño. Estas competencias tienen lugar o dan lugar a un desempeño que básicamente se define como yo genero un plan de acción que cuente con el apoyo y el compromiso de todas las personas dentro del equipo. Esta es una situación, digamos, normal, ideal, competencias, desempeños. Pero ¿qué pasa? Justamente este laboratorio es en donde sabemos que hay un factor que influye y hay que tomarlo mucho en consideración, ya que el estrés produce otro tipo de situación. No es lo mismo ser un líder en situaciones normales que un líder trabajando en situaciones de incertidumbre, de ambigüedad, de estrés como la que estamos viviendo. Y eso produce completamente otro tipo de conductas. Aquí es en donde ese laboratorio nos permite observar cómo el líder en acción responde ante el estrés. Muy bien, creo que sí está la presentación. Y esto responde a una base neurocientífica, a una lógica desde las neurociencias a través de cómo funciona nuestro cerebro. Aquí les presento en este cráneo que está dando vueltas a su corteza prefrontal, el prefrontal cortex, que tenemos de la parte roja señalada en este cráneo, y es el lugar que más funciones ejecutivas y superiores
se da al lugar en nuestro cerebro. ¿Sí? Esta parte, el córtex prefrontal, es la sede del pensamiento consciente y deliberado que se activa durante la planificación y la toma de decisiones. Es aquí donde tenemos que dedicarle especial atención, puesto que es la parte que día a día todos los líderes en especial van a tener que estar activos y de una forma equilibrada para tomar decisiones productivas, ágiles. Sí, porque esto va a tener una repercusión directa sobre nuestra regulación cognitiva, porque por ejemplo aquí está nuestra sede de la atención, nuestra memoria del trabajo, nuestra metacognición. Estos temas ya les voy a hablar más adelante de la metacognición. Me encanta esto porque es realmente una capacidad de poder pensar más allá de mis pensamientos. Vamos a verlo más adelante. Pero esto de la memoria del trabajo y la atención son dos funciones muy importantes que debemos nosotros saber considerarlas y tenerlas siempre en mente, ya que, por ejemplo, la memoria de trabajo es como en las computadoras, la memoria RAM es la que está procesando la información y dando respuesta al entorno. Entonces, es un poco más reducida que la memoria de nuestro disco duro, donde se guarda todos los datos. Y esta memoria es muy delicada al entorno. Entonces, esta parte está siempre regulada por nuestro córtex prefrontal, estas funciones cognitivas. Pero también hay un aspecto de regulación emocional que interactúa nuestro PFC, nuestro prefrontal cortex, que tiene que ver principalmente con el manejo del estrés para saber qué tipo de respuesta debo yo emitir en una situación de tensión, además de la conexión empática con las personas con las cuales trabajo y sobre todo otra capacidad muy importante para regular esta parte emocional es la meditación como ese foco interior que yo tengo al momento de interactuar con los demás. Entonces, como ven, tiene una influencia muy importante el tema del estrés en nuestras funciones cognitivas y emocionales, porque al final, juntando toda esta información, es en donde vamos a poder ver en qué medida yo puedo gestionar estas 4 macro competencias de un líder, gestionando las personas, la gestión también de las emociones, de la información y del tiempo. Que a la par, eso va a definir el desempeño de un líder en 3 niveles según el modelo del Neuro Training Lab, que está apoyado en un nivel inicial de directivo, un estilo más de comunicación o de órdenes o de manejo de la autoridad, hacia otro nivel un poco más empático, transformacional, o el nivel más óptimo y el que buscamos todos desarrollar, un liderazgo inspiracional, el que logre integrar tanto las tareas del proceso como la conexión de las relaciones con las personas dentro de la cultura de la empresa y respondiendo al ambiente. Ese es el liderazgo máximo que debemos buscar. Y justamente esta diferencia que estamos dando con un entrenamiento de líderes en acción es lo que nos va a permitir establecer ya una gran diferencia con la capacitación o el desarrollo tradicional que se venía dando del liderazgo. Gracias a la tecnología y a las neurociencias podemos dar ahora ese salto. Entonces, entendiendo este modelo, es en donde surgió toda la información, más o menos el doctor Steven Polmans y su equipo en todos los países que ha trabajado, son como 250 procesos de coaching que ha trabajado con más de 300 nacionalidades diferentes, en más de 4 idiomas, en 3 continentes, por lo cual esta es una herramienta multicultural que nos permite desarrollar a los líderes en todo el mundo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver qué pasó con toda esta información, con todos estos estudios que se han podido hacer. ¿Qué aprendieron? Pues básicamente que un líder exitoso es el que sabe manejar distintas paradojas. Como ya vimos, paradojas son 2 fuerzas, como el ejemplo que estamos teniendo en pantalla, el yin y yang, que son opuestas, como blanco y negro, pero que realmente, más que opuestas, son complementarias. Es decir, son una unión que la suma es mayor que las partes. Es por eso que, por ejemplo, la parte oscura puede ser el principio masculino
la parte blanca el principio femenino, y ambas fuerzas dan vida. Y esto es lo que ellos pudieron darse cuenta a través de el estudio y toda la observación de los comportamientos dentro del laboratorio de entrenamiento. ¿Por qué? Porque principalmente hay una investigación que ellos se basan a través de lo que se pudo descubrir con los neurocientíficos mencionados aquí, Richard Oyatsis principalmente a la cabeza, en la Universidad de Case Western Reserve de Cleveland, Ohio, en donde pudieron ver que estas funciones, por ejemplo, de enfocarnos a la tarea, como se ve en la parte azul del cerebro, y estar enfocado en la relación con las personas, en la conexión emocional, son circuitos neuronales totalmente distintos. Es decir, que biológicamente no podemos hacer al mismo tiempo las dos actividades, los dos enfoques, tanto en la tarea como la persona. Por eso es importante saber que nosotros, para poder gestionar esto, las paradojas, debemos saber manejar un proceso de switching, de cambio, de poder pasar del uno al otro. Pero ¿qué pasa? En la realidad esto es un poco más complicado porque, por ejemplo, muchos líderes están sesgados hacia un estilo nada más, o si bien solo manejo las relaciones con las personas, o si bien estoy enfocado en la tarea, en la delegación, en la autoridad, no logran poder pasar de los dos. Y claro, esos niveles o esos excesos, esos desequilibrios provocan que los resultados y las personas se desmotiven, no se concreten. Entonces, qué importante poder nosotros saber manejar estas paradojas. Vamos a ver cuál es el resultado final de estas paradojas que nos enseña el doctor Polmans. A través de su libro, él menciona que son 4 las principales paradojas. Número 1, entre cómo yo transmito información, por ejemplo, para yo poder comunicar a las personas el encuadre del propósito que está buscando la organización, que vimos es algo esencial que se debe comunicar todos los días para mantener la ilusión y que eso a su vez genere cierto nivel de motivación en las personas con el incremento de la dopamina para que estén siempre buscando soluciones, creando con sus capacidades propias. Esa es una de las partes de la paradoja, pero del otro lado está el preguntar, el poder yo generar reflexión, adquirir información, adquirir conocimiento de las personas. En el uno transmito conocimiento y en el otro genero conocimiento. Aquí es muy importante porque podemos nosotros lograr que las personas participen, que realmente puedan dar sus puntos de vista, generar opciones adicionales a los problemas que tenemos que gestionar. Esto tiene que ver mucho con las habilidades tanto de un mentor o coach, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Una de las siguientes paradojas tiene que ver, como les decía antes, si yo estoy enfocado hacia la tarea o si me enfoco hacia la conexión con las personas. Básicamente es como que en el uno netamente me enfoco al objetivo, a los resultados, en resolver los problemas. La orientación va a estar siempre dada a la acción cuando me enfoco solo en la tarea. Por el otro lado, debemos saber cómo me enfoco en ese proceso de la acción, trabajar con las personas, sobre todo para desarrollar confianza. Y aquí la orientación, más que acción hacia la tarea, debe ser una orientación hacia la observación de las personas cuando están trabajando. Muy bien. ¿Hay preguntas? Ok. Una siguiente de las paradojas que menciona el doctor Polmans tiene que ver sobre el control y la delegación. ¿Qué significa esto? Pues básicamente es hacia el enfoque que yo tengo de mi persona interiormente y el enfoque que doy hacia las demás. Por ejemplo, cuando yo estoy enfocado hacia mi interior con el control, trato sobre la gestión para evitar los errores, encontrar garantías que me permitan seguir avanzando, generar acuerdos, por ejemplo, imaginar
los peores escenarios que van a ocurrir y con eso yo mantener un control. Pero claro, del otro lado está la función de un control externo, más bien de una delegación que busca, además de evitar errores, se genere el éxito, de generar la ganancia para con los demás. Aquí es en donde tengo que buscar generar un mayor apoyo desde mi rol como líder a las personas, entregando autonomía de que se exploren diferentes escenarios, no solo el más difícil que se pueda dar, sino el más proligio trabajo que se puede hacer. Entonces, es como paso del control a la delegación. ¿De acuerdo? El otro tema de las paradojas es muy importante saber cómo enfocarnos hacia la empresa o hacia la persona, en poder yo reconocer dentro de la empresa las prioridades organizativas, el bien común con todos, con la organización, el cumplimiento de las metas que normalmente todos los años se la ponen por áreas y tienes tú, por ejemplo, el balance scorecard para ir midiendo esa gestión. Es como yo logro que la visión de la empresa se dé a cabo, las políticas, las normas, la cultura organizacional, el enfoque hacia la empresa. Y además hay el enfoque hacia el empleado, sobre todo las necesidades individuales, el interés de cada persona del aporte que está brindando hacia la empresa, sobre la diversidad de criterios, de estilos de pensamiento, de personalidades que van a encontrar, cómo yo puedo diferenciarlos y ser más considerado con cada uno de ellos y conectarlo con la empresa. Estos son los cuatro principales paradojas que deben manejarse en el rol de un líder, y hay muchas más que esto se va a detallar o está detallado ahora en la actualización que se ha dado en el libro, que vamos a poder ver más adelante, si se lo permite, a través directamente del doctor Steven, quien estoy invitándolo a que pueda generar este tipo de conocimiento para el público en Latinoamérica. Pero lo más importante de estas paradojas tiene que ver con lo que nosotros en Business Coaching School conocemos como las dos grandes herramientas de liderazgo para ejercer todas estas funciones, tanto como un mentor ejecutivo como un coach ejecutivo. Entonces, esta es una forma de trabajar muy importante que debemos nosotros saber en qué momento yo, según la persona y la situación, necesita enfocarse en la tarea o en la conexión más en la relación, dependiendo de la situación o los objetivos. Cómo yo logro conectar objetivos de empresa con los objetivos de la persona. Y para lograr este switcheo o este cambio, está la habilidad que le había mencionado al inicio, que tiene que ver con la metacognición. Como les había dicho, meta significa más allá. Cognición significa pensamiento, raciocinio. Entonces, más allá del raciocinio. Es como esta figura que ustedes están viendo acá, de un pensador, y significa el pensar sobre tu pensar. Es darte cuenta de tus creencias y cómo tú actúas sobre ellas. Más o menos es como la palabra que suelen usar en España, me gusta mucho, de autopillarse, de darse cuenta en este momento cuál es tu conducta y la acción para que tú puedas generar un proceso, un cuestionamiento de tus estereotipos y a la par tengas una mayor autoconciencia. Y esa autoconciencia es la que te va a permitir generar un autofeedback. Y el autofeedback es esencial para que tú puedas transformar tu conducta desde tu propio consentimiento, desde tu propia conciencia, y así mejorar tus acciones, mejorar tus resultados, mejorar tu conexión con las demás personas. Entonces, este tipo de paradojas a través de la metacognición es lo que nosotros debemos lograr para llegar a ser líderes inspiradores, líderes que en este momento nos logren como el capitán Stockdale, perdón, el vicealmirante Stockdale, a sobrellevar la situación adversa, pero también a prosperar y crecer, mejorar, ser más resilientes en este momento.
Así que yo les dejo esta invitación para que en nuestra próxima entrega de Millennials descubran cómo poder aumentar su capacidad de metacognición. Eso va a estar intrínsecamente relacionado al tema sobre nuestras balance cerebral. Cómo yo tengo un balance cerebral tanto en las actividades que debo estar enfocado hacia la gestión, como también en actividades que estén enfocadas hacia su interior, como por ejemplo la meditación, actividades hacia afuera, por ejemplo, el deporte, el ejercicio, la nutrición. Son varios axiomas que están en juego para tener un buen balance cerebral y se conectan cada uno de estos axiomas con las paradojas que les he mencionado. Así que esa invitación está hecha para una próxima entrega sobre el balance cerebral, importantísimo hoy en día para generar una mayor flexibilidad, que es parte de la metacognición, y una resiliencia cerebral. Les dejo este dato por si desean conversar más sobre esto. Estaré encantado de poder, junto a ustedes, conocer sobre las paradojas del liderazgo y sobre todo puedan conocer cómo un coach certificado y cómo un mentor certificado pueden generar estos espacios de conversación, estos espacios de metacognición con ustedes y con sus equipos. Sin más que hablarles, sin más que mencionarles y agradecidos por su participación, dejo este mensaje a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muy buena tarde.